¿Está bien? Muy bien, acá tenemos. En el momento inicial nosotros tenemos la serie exponencial de Fourier, ¿verdad? Ahora, miembro a miembro, lo que hacemos es aplicar la transformada de Fourier. Ahí tenemos, aplicamos la transformada de Fourier a esa función del tiempo. Y acá la transformada de Fourier, ¿no? Esta es, como es una constante Fn, son las armónicas, son las amplitudes de esta función exponencial, sale de la transformada de Fourier. Si sale de la transformada de Fourier, lo único que tendría que hacer es calcular la transformada de Fourier de esta función exponencial. Y nosotros ya conocemos, inclusive mediante tablas, la transformada de Fourier de esa función exponencial. La transformada de Fourier de esta función exponencial simplemente es 2pi por, ¿y esto qué es? El impulso. Un impulso ubicado obviamente en valores de n, ¿no? En omega sub 0, 2 omega sub 0, 3 omega sub 0, 4 omega sub 0. Entonces, ustedes acaban de visualizar todo esto, ¿bien? Esto de acá, ¿no? Miren. Entonces, si yo quisiera calcular la transformada de Fourier de una función periódica, simplemente podría aplicar esta fórmula, ¿no? Donde podemos observar que todos los armónicos simplemente están multiplicados por 2pi, ¿no? Por 2pi. Miren. Muy bien. A esta función también se le conoce como función de densidad espectral, como les decía, ¿no? O transformada de Fourier de una señal periódica. Muy bien. Obviamente esta función va a los impulsos, o sea, este Fn multiplicada por 2p, estas amplitudes, esta intensidad van a estar ubicados o localizados, ¿está bien? En frecuencias, ¿no? De n. Cuando n vale 1, omega sub 0, va a haber una amplitud. 2 omega sub 0 va a haber amplitud. 3 omega sub 0, 4, 5, 6, 7. Lo que podemos observar que a la intensidad de Fn, simplemente en este caso, al aplicar la transformada de Fourier, simplemente se la multiplica por 2pi. ¿Está bien? A este valor del coeficiente. Nada más. Ahora, si nosotros quisiéramos aplicar esta fórmula, lo podríamos realizar. Y miren, justamente hay un ejercicio que hicimos. ¿Lo ven? Encuentre la transformada de Fourier de un pulso rectangular de duración, ahí tenemos, y tiene este periodo, ¿no? Podemos aplicar la función sampling, como es una función periódica, pero también podemos aplicar esta fórmula. Si aplicamos esta fórmula, miren, el espectro de esta señal va a ser, miren, casi lo mismo. La única diferencia que tenemos acá es que las amplitudes en este caso están multiplicadas por 2pi nada más. Y esta sería la función densidad espectral del pulso rectangular periódico. ¿Está bien? Ahí podemos observar, ¿no? Ya. Ahora, miren acá. Este es un tren de pulsos. Interesante. Este es un tren de impulsos, ¿o no? Impulsos. O también se le puede denominar secuencia de funciones impulsos uniformes y equidistantes. ¿Qué quiere decir uniformes y equidistantes? Equidistante quiere decir que en tiempos iguales vamos teniendo pulsos. Miren, acá tenemos periodo, 2 veces el periodo, 3 veces el periodo, el impulso. Uniforme, que todas tienen la misma amplitud. ¿Está bien? Entonces este es un tren de impulsos. Ahora este tren de impulsos, miren, la serie de este tren de impulsos es esta. Esta es la serie de tren de impulsos, ¿no? Interesante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Miren, esta va a ser nuestro símbolo del tren de impulsos, ¿está bien? Delta sub t de t mayúscula, por el tren de impulsos. Y acá, las amplitudes de acá siempre son 1, miren, 1, 1, 1. Y estas amplitudes están ubicados o están localizados en esto, ¿no? En el periodo, ahí está, en 2 veces periodo, ahí está, en 3 veces 4, 5. También con los periodos negativos, menos t, está ubicado este impulso de amplitud 1, así, ¿no? Entonces
Entonces, esta es la serie de este tren de impulsos. Si nosotros queremos simplificar esta serie, simplemente la podemos realizar. ¿Cómo? De esta forma. En este caso estamos diciendo que n va de menos infinito a infinito. Acá tenemos la letra griega delta, que para nosotros representa los impulsos y que están ubicados en n por t. O sea, n va variando, ¿no? N vale 1, 2, 3, 4, 5, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿No? Nada más. Entonces ahí ya conocemos nosotros que es un tren de impulsos. Ahí está, ¿no? En este caso son equidistantes, en cada periodo vamos teniendo los pulsos, pero todas tienen la misma amplitud, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces acá simplemente tenemos una fórmula. Vamos a demostrar una fórmula para poder calcular la transformada de Fourier, ¿no? Acá tenemos esta función exponencial. Esta función exponencial de acá, donde voy a marcar, es la serie exponencial de Fourier, donde fn se calcula mediante esta fórmula, ¿no? Y ahí está, estamos integrando, sabemos que fn es igual a 1 sobre periodo y esto, ¿no? Y vamos a tener esto. Pero lo más importante, esto es un desarrollo matemático y vamos a tener esto. Si fn es igual a 1 sobre periodo, o sea, estas son las amplitudes de fn, ¿está bien? Es evidente que si aplicamos la transformada de Fourier a un tren de impulsos, vamos a tener otro tren de impulsos en el dominio de la frecuencia. Eso nos quiere decir esto, que cuya magnitud, cuya intensidad será omega sub 0. Y los impulsos estarán ubicados en n omega sub 0, perdón, en este caso. Entonces eso nos quiere decir, si nosotros calculamos por ejemplo, el espectro de Fourier, o sea, aplicamos la transformada de Fourier, calculamos la transformada de Fourier de un tren de impulsos, vamos a tener otro tren de impulsos, pero en este caso la magnitud será omega sub 0, perdón. Muy bien, ahora sí ya no va a cambiar. Miren, y eso nos dice esto es clave, ¿no? Miren. Esta relación es significativa, dice, como hemos visto, ¿no? Establece que la transformada de Fourier, ahí está lo que les mencionaba, la transformada de Fourier de un tren de impulsos de intensidad unitaria con periodo t es otro tren de impulsos. Mira, la transformada de Fourier entonces de un tren de impulsos de intensidad unitaria con periodo t mayúscula es otro tren de impulsos de intensidad, en este caso omega sub 0. Obviamente los intervalos serán en omega sub 0, que está medida en radianes por segundo, y omega sub 0 es 2pi sobre periodo. Interesante. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Miren, esta figura tenemos, ahí está. Tenemos este tren de impulsos. Este tren de impulsos tenemos. Interesante. Y ahora nosotros este tren de impulsos lo vamos a pasar al dominio de la frecuencia. O sea, vamos a calcular la transformada de Fourier, o en otras palabras. ¿Está bien? Si aplicamos la transformada de Fourier a esta función, vamos a tener, en este caso, de nuevo, otro tren de impulsos. ¿Está bien? Otro tren de impulsos. Pero cuya amplitud va creciendo. Interesante. Miren, en este caso el periodo t es igual a un medio segundos, o sea, cada medio segundos vamos teniendo un pulso, ¿no? De intensidad unitaria, obviamente. Y esto será en el dominio de la frecuencia, ¿no? Esto será en el dominio de la frecuencia. Ahora, me preguntarán, pero ¿de dónde sale 4pi, 8pi menos 8pi menos 4pi? Esta es la frecuencia fundamental nada más. Si yo quisiera sacar la frecuencia fundamental de esta señal, simplemente sería 2pi sobre el periodo, ¿verdad? Si el periodo vale un medio, acá voy a tener 4pi. Esta es la frecuencia fundamental, 4pi. Y de 4 en 4, si aquí tenemos 4pi, acá vamos a tener 8pi. Luego 8pi más 4, así, acá de la misma forma.
Pero lo más importante, observar en este gráfico que si tengo un tren de impulsos de intensidad unitaria, la transformada de Fourier de esta es otro tren de impulsos, pero en este caso los trenes de pulsos están ubicados en las frecuencias, ¿no? 4pi, 8pi. O sea, omega sub 0, 2 veces omega sub 0. Y así sucesivamente, ¿no? Solamente acá hemos visualizado 4 armónicos. Ahora, ¿qué tal si el periodo vale 1? Ah, interesante. Si el periodo vale 1. ¿Qué podemos observar acá? Si el periodo vale 1, ya sabemos 1, 2, 3, 4, ¿no? Entre más se aleje, o sea, entre mayor sea el periodo, esto quiere decir esto, si el periodo crece, acá vamos a tener más armónicos, o sea, los armónicos van más, ¿está bien? Ahora, si el periodo es infinito, acá vamos a tener infinitos armónicos. Nada más nos dice esto. Si el periodo va creciendo, miren, de un medio acá y acá tenemos 1, acá podemos observar que en el dominio de la frecuencia cada vez es más denso, ¿no? Tenemos ya más armónicos, más armónicos. Ah, interesante, ¿no? Más armónicos. Nada más que eso nos quiere decir este gráfico. Acá tenemos, por si acaso, funciones periódicas de impulsos, ahí ya está, y su transformada de Fourier, ¿no? Ahora me dirán, ya, entonces es eso, nada más, ¿no? Ahí está. Si el periodo va creciendo, o sea, el periodo del tren de impulsos, el espectro cada vez se hace más denso, o sea, vamos a tener más componentes de acá, ¿no? Más armónicos vamos a tener. ¿Está bien? Muy bien. ¿Pueden escucharme, jóvenes? Justamente me aparece un mensaje que su conexión es inestable. Entonces, quisiera confirmar eso. Muy bien, se escucha muy bien. Ok. Lice, disculpe una consulta. Dime, adelante. Si los armónicos son infinitos, entonces este llegaría a ser un espectro continuo. Exactamente, muy bien. ¿Qué me preguntó? Paola Nicolás Rondán Gutiérrez. Muy bien. Si el periodo fuera infinito, entonces acá ya vamos a tener un espectro continuo. Porque si el periodo es infinito, ya no estamos hablando de una función periódica, ¿verdad? Ya no es una función periódica. Pero es eso. Entonces por eso ya tendríamos un espectro continuo. ¿Sí? Cada vez más. Excelente. Muy bien. Estamos bien. ¿Está bien? Es eso. Muy bien. Esto es un repaso de la parte teórica, chicos. Es muy importante saber esto, ¿no? Acá tenemos la transformada de Fourier de algunas funciones. ¿Esto qué quiere decir? Tal vez me dirán, ¿no? Esta flechita veo en matemática lo conocemos sí, solo sí. Esto, ¿no? Esto quiere decir que, miren, estos son simétricos. ¿Qué quiere decir simétricos? Si yo tengo una función en el dominio del tiempo, lo puedo obtener en el dominio de la frecuencia y viceversa. Eso quiere decir, o sea, si yo tengo una función en el dominio de la frecuencia, con total seguridad puedo obtener esa función en el dominio del tiempo. Así de simple. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tenemos una función, ¿está bien? Una función exponencial decreciente, obviamente. Esta es una función exponencial, ¿no? Y ahora, como es una función exponencial, esta función exponencial no es periódica. Como no es periódica, ¿qué vamos a tener en el dominio de la frecuencia? Un espectro continuo. Acá hay infinitas amplitudes. Aquí. Infinitas amplitudes hay. ¿Está bien? Infinitas amplitudes. Ahora sí. A ver. Como decía, ¿no? Si tenemos una función no periódica acá, infinitos. No es que no haya armónicos, no hay infinitos. Hay infinitos armónicos. ¿Bien? Y por eso se le llama espectro continuo. Muy bien.
Ahora, si esta función fuera una función compleja, para poder representar en el dominio de la frecuencia necesitamos la magnitud, en este caso, ¿no? El espectro continuo y la fase. Si fuera entonces representados gráficos. Acá tenemos otra función. Otra función, en este caso una función igual, no periódica. Allí tenemos una función no periódica. Y en el dominio de la frecuencia tenemos esta, un espectro continuo. Y esta sería la gráfica de su fase. Nada más. Acá tenemos una función periódica. Interesante. No, una función del dominio del tiempo, perdón. No son periódicas estas. ¿Está bien? Es una función en el dominio del tiempo, es otra función en el dominio del tiempo, y si nosotros aplicamos la transformada de Fourier, podemos encontrar esta función en el dominio de la frecuencia. Ahí está, ¿no? Dominio de la frecuencia. Como son señales no periódicas, acá se dice que vamos a tener un espectro continuo. De eso grábense, es una pregunta de teoría. ¿Está bien? Muy bien. Está bien. Esta es muy importante. Esta función sampling es una de las funciones más utilizadas, inclusive en la radio digital. Bien, inclusive en la televisión digital se utiliza esto, la función sampling. Pero, ¿qué debemos saber de esta función sampling? Si tenemos nosotros esta función en el dominio del tiempo, esta es la función del dominio del tiempo, como ustedes pueden observar. En el dominio de la frecuencia será esto, una función rectangular, nada más. Pero si tengo una función rectangular en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, ¿qué voy a tener? Ahí está. Una función sampling que tiene obviamente, o sea, esta función sampling es la envolvente, ¿no? En sí tendría infinitos armónicos. ¿Está bien? Interesante. Ahora, de esta función triangular, su expresión en el dominio de la frecuencia sería esta. Nada más. De eso deben tener mucho cuidado. ¿Está bien? De una función rectangular no es periódico, como estamos viendo acá. Entonces, acá vamos a tener un espectro continuo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si tengo acá una función sampling en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia será una función rectangular. Eso es muy importante. ¿Bien? Es sumamente importante eso. Muy bien. Y justamente estas de acá, estas se pueden ir demostrando, ¿no? Podemos aplicar la integral para poder calcular la transformada y podemos obtener esto. No habría ningún problema. Como habíamos visto en la anterior clase, la transformada de Fourier, o sea, esta que es una función impulso, que está en el dominio del tiempo. Ahora, su transformada de Fourier es esta. Mira, su espectro entonces de un tren de impulsos es un espectro continuo y tiene una amplitud 1. Todas tienen una amplitud 1, miren. Ahí está. Muy bien, ahora la transformada de Fourier de una constante, en este caso si la función fuera 1, ¿está bien? La transformada de Fourier de esta simplemente sería un impulso que tiene una intensidad de 2pi. Muy interesante, ¿no? Ahora, ¿qué tal si esto fuera una constante, digamos A? No sabemos cuánto vale A. Y esta vale A. Su transformada de Fourier, ¿está bien? O sea, esta señal expresado en el dominio de la frecuencia sería 2pi, pero acá tendría que estar multiplicado por A, ¿no? Por esta función. 2pi por A, y esta es la función impulso, ¿no? En este caso es en omega sub 0. En omega sub 0 tenemos un impulso de amplitud 2pi por A. Pero en este caso estamos analizando nada más y nada menos de una constante que es igual a 1. Y por eso simplemente va a ser 2pi.
Ah, mira, eso deben tener muy en cuenta. La transformada de Fourier de una constante, en este caso 1, es 2pi, y esta es la función impulso, ¿no? Que está ubicada en el origen del plano cartesiano, omega sub 0. Muy bien, ahí tenemos la transformada de Fourier. ¿Se pueden aplicar? ¿Se pueden calcular? Claro que sí, podemos ir empleando eso. Acá tenemos señales coseno y seno perpetuas. ¿Qué quiere decir? Que esto van hasta el infinito y esto van hasta menos infinito. ¿Está bien? Por ejemplo, nosotros ya habíamos visto esto, simplemente estamos recordando, estamos volviendo a ver. Esta es clave, ¿no? Acá tenemos una función coseno. Muy bien. La función coseno, la transformada de Fourier, o sea, si esta función coseno yo lo quiero expresar en el dominio de la frecuencia, simplemente es esta. Son dos amplitudes, también dos impulsos, en este caso de amplitud pi, ubicadas en omega sub 0 y menos omega sub 0. Nada más. Entonces, si alguna vez les piden calcular el espectro de coseno, solamente de coseno, es esta. Nada más esa. Amplitudes ubicadas en omega menos omega sub 0. Muy interesante. Les pidan, calculámelo la función coseno en el dominio de la frecuencia. Entonces esto, nada más. Esto deben ser capos, esto deben memorizarse. ¿Está bien? Deben sí o sí memorizarse esto. La transformada de Fourier de coseno son dos impulsos ubicadas en omega menos omega sub 0. O localizados también se les dice en omega sub 0 menos omega sub 0. Y acá tenemos una función seno, que es una función impar. ¿No? Es una función impar. ¿No? Las funciones pares son simétricos con el eje vertical. ¿Qué quiere decir? Que todas las amplitudes que tenga en el lado derecho, tendré las mismas amplitudes en el lado izquierdo. Pero en este caso, simplemente las frecuencias cambiarán. Pues no, nada más. No, acá vamos a tener frecuencias positivas, al otro lado vamos a tener frecuencias negativas. Entonces, seno no es una función par, es una función impar. Y esto, expresado en el dominio de la frecuencia, sería esto. Mira, mucho ojo, la amplitud en este caso seno es J. JP menos JP. Igual, son dos impulsos ubicadas en omega menos omega sub 0, pero en este caso, miren, un impulso está en el lado positivo hacia arriba y en el otro en el lado hacia abajo. No son dos impulsos, nada más. Entonces, ya conocemos. Coseno del dominio de la frecuencia sería dos impulsos positivos, par, también es una función simétrica, es una función periódica además, ¿no? Debe ser simétrica con el eje vertical. Acá de la misma forma, ahí podemos observar, si es seno, acá tenemos, ¿no?, un impulso positivo y un impulso negativo. Cuando digo impulso, sería una amplitud positiva y esta sería una amplitud negativa, nada más. A eso me refiero, ¿está bien? Nada más. Entonces eso sí o sí debemos conocer. Muy bien. Aquí tenemos una tabla que nos van a facilitar, ¿está bien?, para poder encontrar la transformada de Fourier de algunas funciones muy útiles. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tenemos, como habíamos indicado, la transformada de Fourier de una constante simplemente es esto, ¿no? 2pi y acá este es el impulso, ¿no? El impulso. ¿Quién te 2pi? Es la amplitud del impulso. Y este impulso, miren, está ubicada en el origen del eje coordenado. ¿Está bien? Ahí tenemos de esto, miren, de coseno, como habíamos visto. La transformada de Fourier de coseno es esta. Ahí está la transformada de Fourier de coseno. La transformada de Fourier de seno es esta de acá. La transformada de Fourier de estas funciones exponenciales también la tenemos. Simplemente son tablas que podemos ir empleando porque estas funciones son muy conocidas. ¿Bien? Muy bien.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, no tenemos preguntas todavía. Bueno. Ahora, acá tenemos la propiedad de simetría, como les indicaba, ¿no? Hace un momento, de la transformada de Fourier, ¿no? Si tenemos acá, por ejemplo, miren, dominio del tiempo, una señal de dominio del tiempo, podemos encontrar la misma señal de dominio de la frecuencia y viceversa. ¿Esto qué quiere decir la propiedad de simetría? Miren, acá tenemos una función rectangular, ¿está bien? Esta función expresada en el dominio de la frecuencia sería esta. Tendría un espectro continuo y la envolvente estaría pues una función sampling. Y de la misma forma, ¿está bien? Si acá tenemos en el dominio del tiempo una función sampling, miren, ahí tenemos, en el dominio de la frecuencia sería una función rectangular. A esto se le conoce como propiedad de simetría de la transformada de Fourier. ¿Está bien? Esto es igual a esto o esto, a la viceversa. Muy bien. Acá también tenemos otra propiedad, esta es la propiedad de escalar, que indica algo simple. Miren, bien, algo simple indica esto. Por ejemplo, acá podemos tener, miren, una función rectangular. O sea, si comprimimos esta función rectangular en el dominio de la frecuencia, acá tengo una compresión, miren, lo vamos comprimiendo esto, lo vamos comprimiendo. Si lo vamos comprimiendo cada vez, ¿qué va a pasar en el dominio de la frecuencia? En el dominio de la frecuencia habrá una expansión. ¿Está bien? Si se comprime entonces en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia lo que origina es una expansión. Miren, se expande, como ustedes pueden observar. Si nosotros comparamos entonces este gráfico con este otro gráfico, ahí, miren, ahí, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si hay una expansión en el dominio del tiempo, hay una compresión en el dominio de la frecuencia. ¿Está bien? Y esto dice, ¿no? Comprimir en el dominio del tiempo equivale a una expansión en el dominio de la frecuencia, como les indicaba, ¿no? Y esta es conocida como la propiedad escalar. ¿Está bien? Ahí podemos observar. Muy bien. Comprimimos entonces la función rectangular en el dominio del tiempo, hay una expansión en el dominio de la frecuencia, esto viceversa, ¿no? Si hay una expansión en el dominio del tiempo, hay una compresión, ¿está bien?, en el dominio de la frecuencia. Así de simple. Muy interesante es esto. Y esta, miren, acá tenemos la propiedad de desplazamiento en la frecuencia. Esta propiedad es la más empleada de la transformada de Fourier. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto, pero? Si a una función, miren, f de t, la multiplicamos por esta función exponencial, vuelvo a repetir, si a una función en el dominio del tiempo, ¿está bien?, la multiplicamos por esta función exponencial, habrá un traslado del espectro, ¿está bien?, en esta frecuencia, en omega sub 0. Si esta es multiplicada, hay un traslado, ¿no? Hay un traslado. Y eso nos dice esto, miren. El teorema establece que un desplazamiento de omega sub 0 en el dominio de la frecuencia equivale a multiplicar. O sea, eso quiere decir, ¿no? Si multiplicamos por esta función exponencial, habrá un desplazamiento en el dominio de la frecuencia. Ahí está, ¿no? ¿Y en qué magnitud será el desplazamiento? En omega sub 0. ¿Está bien? Entonces, si este factor es multiplicada, simplemente hay un traslado de todo el espectro de la frecuencia, ¿no?, en la cantidad omega sub 0. Es lo que les decía. ¿Está bien?
Muy bien. Es interesante, ¿no? Muy bien. Entonces, pasemos a la otra diapositiva. Simplemente es eso que quería explicarles, ¿no? Si nosotros una función de tiempo lo multiplicamos por esta función exponencial, habrá un traslado, entonces, de esta función en el dominio de la frecuencia, ¿no? ¿Y en dónde será ese traslado? En omega sub 0, ¿no? Acá dice, en los sistemas de comunicación a menudo hay una traslación del espectro de frecuencia, obviamente, ¿no? Cuando nosotros multiplicamos, por ejemplo, una función en el dominio del tiempo por una señal sinusoidal, hay un traslado, porque la señal sinusoidal se puede expresar en función de funciones exponenciales, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos un ejemplo. Mira, interesante este ejemplo. Este ejemplo sí que es interesante. Acá tenemos f de t multiplicada por coseno. Más o menos, miren la modulación, ¿no? Más o menos, se asemeja. Ahora, f de t, aquí es igual coseno. Coseno, acá lo voy a marcar, es igual a e a la j omega sub 0 más e a la menos j omega sub 0 entre 2. Eso es coseno. O sea, coseno es esta función exponencial dividido entre 2. En este caso solamente lo están dividiendo, lo están multiplicando inmediatamente. A ver, para que se entienda mucho mejor, porque esto es una parte teórica muy interesante y a veces al ver estos pasos no se entiende. Acá, por ejemplo, una función coseno, ahí tenemos la frecuencia en el dominio del tiempo. Esta se puede escribir de esta forma, un medio e a la j omega sub 0 por t más e a la menos j omega sub 0 por t. Esto se puede demostrar por si acaso. Coseno es igual a esto. También es una suma de señales perpetuas, nada más. Esto de acá. Si esto es coseno y si esto lo multiplicamos por f de t, a una señal, digamos, del dominio del tiempo, ya, no quiere, a ver acá, si nosotros lo multiplicamos por ejemplo, f de t, y acá por f de t, ¿qué va a pasar? Vamos a tener esto, porque f de t aplicamos la propiedad distributiva, y tenemos esto, ¿no? Un medio f de t por esto. ¿Y esto qué es? Esto es un traslado nada más de la frecuencia, ¿no? Un traslado en el dominio de la frecuencia. Esto es igual a un traslado en el dominio de la frecuencia. Nada más, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la transformada de Fourier de coseno simplemente es esto. La frecuencia trasladada en omega sub 0 y esta, ¿no? Esta trasladada en menos omega sub 0 y más omega sub 0, ¿no? Y de manera similar también se puede escribir esto. Esto de acá, ¿no? Si tenemos seno, también podemos tener esto. ¿Está bien? Entonces, en este caso, cuando nosotros empezamos a modular, simplemente hay un traslado en el dominio de la frecuencia. ¿Está bien? Hay un traslado nada más. ¿En dónde? En omega sub 0 y en menos omega sub 0. ¿Está bien? Por ejemplo, este tipo de señales es muy utilizado en un sistema de comunicación. Por ejemplo, en las modulaciones. ¿Está bien? Es muy utilizado. Simplemente acá estamos viendo esta propiedad de traslación, ¿no? Muy bien, acá tenemos varias señales. Por ejemplo, acá, justamente de lo que hemos hablado. Por ejemplo, acá tengo una señal triangular en el dominio del tiempo y este es el dominio de la frecuencia. Acá tenemos una señal también en el dominio del tiempo, ¿no? Y está multiplicada por una función f de t. Es como una modulación a m, ¿no? ¿Y qué va a hacer en el dominio de la frecuencia? Simplemente esto.
De coseno simplemente era 2 pulsos, ¿no? Y esos 2 pulsos se asemejan con estas funciones sampling, ¿no? Y es un medio de todo esto, ¿no? Y acá, cercano a este impulso tenemos varias frecuencias, ¿no? Cercano a este impulso tenemos varias frecuencias. Hay frecuencias, varias frecuencias tenemos. Muy bien. Esto más o menos la parte teórica nada más. ¿Está bien? Perdón. Ahí tenemos el teorema de la convolución. El teorema de convolución es muy utilizado en un sistema de comunicaciones. Enseguida, un ejemplito van a ver, bien sencillo, y van a poder entender con mucha facilidad el teorema de convolución. Pero la parte teórica les voy a explicar. La parte teórica dice lo siguiente: el teorema de convolución se define mediante esta integral de 2 funciones. Si tenemos 2 funciones en el dominio del tiempo, entonces la convolución se define de esta forma, donde tau simplemente se la cambia por t, o sea, en vez de tiempo, en este caso se le coloca tau, y esta, miren, hay un desplazamiento de esta función en menos tau. Hay un desplazamiento desde menos infinito a infinito y listo. Ahora, para observar esto, para saber que tenemos una convolución, ¿está bien? Simplemente vamos a emplear un asterisco. Este asterisco para nosotros significa convolución. Acá tenemos la convolución de la función 1 con la función 2. Ah, interesante, ¿no? Esto es convolución. ¿Está bien? Entonces ya sabemos, nada más que esta integral, jóvenes, ¿está bien? Se define define la convolución de 2 funciones. ¿Está bien? Nada más. Y de forma simbólica es esta, donde acá no se emplea un punto, sino es un asterisco, donde acá podemos interpretar que la función 1 está convolucionado con la función 2, convolución de 2 funciones. Muy bien. Eso es la parte teórica. Muy bien. A ver, vamos a seguir. Interesante siempre, esto es muy interesante. El teorema de convolución, dice, ¿no? Esto es bien interesante, chicos. Miren. Así, en palabras simples nada más. A ver, en palabras simples. ¿Qué pasaría en palabras simples? Nada más esto. La convolución en el dominio del tiempo simplemente es una multiplicación, chicos. Ah, miren. Y en el dominio de la frecuencia vamos a tener una convolución gráfica, un traslado de las frecuencias vamos a tener. ¿Está bien? Muy bien. Y por eso dice, la multiplicación de 2 funciones en el dominio del tiempo equivale a la convolución de sus espectros en el dominio de la frecuencia. Eso es clave. O sea, acá entonces multiplicamos 2 funciones en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia equivale a una convolución, esto ya sabemos que es el símbolo de convolución, de los espectros de la función 1 y la función 2. Nada más, así de simple. Esto podemos subrayar. Esto es clave. ¿Listo? Enseguida les voy a explicar esto, detenidamente. Bien, bien sencillo es, no se van a asustar. A veces esta parte teórica muchos les asusta. Mentira. Muy bien, acá tenemos entonces algunas relaciones de la convolución. O sea, ¿qué quiere decir esto? Propiedades de la convolución. La convolución es conmutativa. Si yo convoluciono la función 1 y la función 2, es lo mismo de convolucionar función 2 con función 1. La convolución también es distributiva. Ahí podemos observar. La convolución también es distributiva. Muy bien. Y también la convolución es asociativa. Podemos asociar. Estas son las propiedades de la convolución. ¿Está bien? Ahí está. Esta es una convolución gráfica, jóvenes. ¿Bien? A ver, un segundito.
A ver, ahí. A ver, vamos a tratar de descansar por lo menos 2 minutitos, ¿está bien? 2 minutitos y luego continuamos. Tal vez ya se están cansando. Enseguida vamos a realizar varios ejemplos. Es bien interesante esta parte. A ver, denme 2 minutos, joven. Muy bien, continuamos. A ver. Acá, a ver, vuelvo a presentarles. Acá tenemos la convolución gráfica de estas dos funciones. Acá tenemos una función triangular. También es una función triangular y es una función rectangular, ¿verdad? Yo quiero realizar la convolución gráfica. Para poder realizar la convolución gráfica, lo primero que debemos hacer es esta t que tenemos en el dominio del tiempo inicialmente, esta t, aquí, este es t, lo debemos cambiar por tau. O sea, a partir de acá ya no es t, sino es tau. En todas, tau nada más. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, primero, girar. Debemos girar esta función. ¿Está bien? Se gira esta función, o sea, esta función la giramos. Listo, ya la hemos girado esa función. Ahora vamos a hacer correr esta función, o sea, para el tiempo 1, para el tiempo 2 va a ir avanzando poco a poco. ¿No? Miren, esta función tenemos ya desplazado una función t1, a eso me refiero. Luego esta función rectangular la voy a juntar con esto. ¿Está bien? Lo voy a pegar en otras palabras. Y para un valor de tiempo 1 va a haber una área común entre los dos. ¿Está bien? Hay una área común entre los dos. Luego voy a seguir haciendo correr para el tiempo 2. Esto va a estar más acá. Va a haber otra área. ¿Está bien? Y así sucesivamente vamos dando valores
al valor de tiempo. Esta función triangular va corriendo, ¿está bien? Miren, va corriendo. Y va a haber un área común entre los dos, y esa área común, la resultante será la convolución. Nada más de esa forma, una explicación simple, es una convolución gráfica. ¿Está bien? Es una convolución gráfica. Pero dirán, no te he entendido. A ver, con esto van a entender. A ver, enseguida vamos a ver esto. A ver, ¿dónde está? Ahí está. A ver, este material me parece muy interesante. Enseguida vamos a ver el teorema de Shannon, pero adelantándome nada más. Esto enseguida les explico igual. Y con esto ya estaríamos finalizando el capítulo 1. ¿Está bien? Pero falta todavía. Enseguida vamos a mostrar. Ahí está. Por ejemplo, acá tenemos una convolución entre este espectro y este espectro. Muy interesante. Y la convolución simplemente es un traslado de esta frecuencia en cada uno de estos armónicos. Se traslada nada más. Miren, este espectro se trasladará acá y esto es esto. Esto se trasladará acá, sería esto. Esto se traslada. Nada más. Entonces, en el dominio de la frecuencia hay una convolución gráfica. Hay un traslado de las frecuencias. ¿Está bien? Hay un traslado de las frecuencias. Entonces, vuelvo a repetir, en el dominio de la frecuencia. A ver. Y es eso. Acá tenemos un traslado nada más. Un traslado de esta función. Un traslado de esta función. Perdón, justo ahí había sido. Ahí es el final. Ahí está. Este se va trasladando, ¿no? Para cada valor de tiempo 1. Miren, de tiempo 2. Acá ya tenemos un tiempo 2. Se va trasladando y ahí va a haber áreas comunes entre los dos. Y justamente vamos a tener la convolución luego gráfica de esas dos señales. Ahora, la convolución es conmutativa. O sea, yo lo que puedo hacer es trasladar esta función rectangular y esta puede quedarse quietita, ¿no? En este caso, esta la movimos, ¿no? Nada más. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes, ¿cómo andan? No les ninguna. ¿Qué pasó, jóvenes? Muy bien. Ahorita no, dice. Acaban de decir, no, ahorita es todo fácil, tal vez adelante. Claro, más adelante puede, momento de resolver. No, pero es muy importante siempre ver esta parte teórica. Y ahora ustedes también pueden complementar esta parte teórica con el libro LaTeX. Toda esa información la estoy obteniendo de ahí. ¿Está bien? De la misma forma, seguramente en laboratorio igual deben estar utilizando ese mismo libro. ¿Está bien? Todas las guías, inclusive de la carrera, lo estoy empleando acá. Muy bien. A ver. Ahora, después de esto, chicos, debemos ver lo que es el teorema de muestreo. ¿Alguien tiene idea del teorema de muestreo? ¿Alguien puede decirme algo? Lo han debido ver en digital, ¿no? Digital 1, tal vez. Teorema de muestreo. A ver, la manera de divertirnos, chicos. Podemos hablar de filtros. ¿Cuántos filtros hay? A ver. ¿Cuántos tipos de filtro hay? ¿Alguien? La manera de divertirnos, ¿no?
vamos a hablar de cosas interesantes, no se preocupen, esta parte es así siempre un poco teórico. A ver, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Cuántos filtros tenemos? ¿Alguien se anima? Hay 4 filtros analógicos, ¿no? Que son el filtro pasa bajas, pasa altos, pasa banda y filtros hechas a banda, ¿no? También tenemos filtros digitales, eso no debemos olvidarnos. Tenemos filtros digitales siempre, igual. A ver, esto de acá. Hay una nueva página. A ver, les voy a compartir en mis pistas. Cuatro tipos de filtros. Ya, pero hay que tener siempre cuidado, ¿no? Tenemos filtros digitales y analógicos. Dentro de los analógicos tenemos pasivos y activos. Pero los 4 filtros bien conocidos, no solamente aquí, sino en todos lados, son el filtro pasa bajas, el filtro pasa altos, el filtro pasa banda, el filtro rechaza banda, ¿no? A ver, a manera de repasarnos esto, porque seguramente lo van a necesitar. A ver, vamos a recordar. A ver, filtros, aquí analógicos sería, ¿no? Filtros. ¿Qué es un filtro, chicos? ¿Qué es un filtro? ¿Nadie? Ah, ya. Muy fácil, dicen, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien, tenemos 4 entonces, 4 chicos. Ya está bien, son circuitos que seleccionan frecuencias. Sí, está bien, son circuitos, ¿no? Dispositivos electrónicos. Muy bien. En este caso, miren, podemos hablar de un filtro pasa bajos. Filtro pasa bajos. Ah, interesante. Pero, ¿cómo se caracteriza un filtro pasa bajos? Por ejemplo, tenemos acá, el filtro pasa bajos simplemente deja pasar frecuencias debajo de la frecuencia del corte. Y superior a esa, las rechaza. Así en otras palabras. A ver, en un caso ideal sería así, ¿no? Más o menos así, un filtro. Un filtro lo podemos dibujar así, idealmente. Así. Pero sabemos nosotros que esto no pasa, siempre tiene una inclinación. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Va a dejar pasar esto y no va a dejar pasar esto. Y acá vamos a tener la frecuencia de corte. La frecuencia de corte la pueden calcular, sí, pues se puede calcular, ¿no? Es fácil. 1 sobre 2pi por RC puede ser, si utilizamos resistencias y capacitores. Entonces, debajo de esta frecuencia de corte, sí deja pasar las frecuencias, y arriba de esta frecuencia de corte, superiores a esta frecuencia de corte, no deja pasar, ¿no? En esquema sería de esta forma. Alguna vez en los libros van a chocarse con estas esquemitas. Sería así. Como estamos hablando de un filtro pasa baja, así, miren, las altas no pasan, las bajas sí pasan. O sea, las altas siempre van a ver esto. Las altas no pasan, las bajas pasan, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si tuviéramos una frecuencia alta, así, que es superior a la frecuencia de corte, no va a pasar, solamente va a haber un pitido, nada más, ¿no?
Un pitido nada más, a ver. Igual, si tenemos una frecuencia, digamos, por demás, igual, no va a dejar pasar. Pero si tenemos una frecuencia baja, que es menor a la frecuencia de corte, sí va a dejar pasar, pues no, eso ya lo sabemos. Si tenemos una frecuencia, digamos, baja, esta la va a dejar pasar, ¿no? Dependiendo obviamente de la ganancia de este filtro, esta amplitud va a ser más grande o más pequeña, no hay ningún problema, ¿no? Dependiendo de la ganancia. Ahora me dirán, pero ¿cómo se diseña? A ver, me voy a recordar cómo se diseñaba este tipo de filtros. A ver, a manera así de entretenernos. A ver, se diseña así, ¿no? Simplemente acá hay una resistencia. Luego acá tenemos un capacitor, pues. Filtro pasabajos. Y listo, así se puede diseñar un filtro pasabajos. Así rápido. Está bien, y esto en Proteus cose en Proteus. Cose. Así. Listo. Ustedes ven, ¿no? La manera de hallar R y el valor del capacitor condensador. ¿Está bien? Donde la frecuencia de corte la podemos calcular 1 sobre 2pi por la frecuencia de corte. Ah, no. Acá me combinó RC sería, pues. La resistencia por el capacitor. Acá, en estos valores, o sea, debemos multiplicar. Así que, por ejemplo, si nosotros queremos una frecuencia de corte de 100 kHz, debemos jugar con estos valores de la resistencia y capacitor, ¿no? O sea, habrá una combinación de la resistencia y capacitor, tal cual, este valor me dará 100 kHz. ¿Está bien? O sea, con estos valores deben jugar. Ahí está. Y otro tipo de filtro, ustedes ya conocen, el filtro pasaltos. Filtro pasaltos. Estos filtros son los bien conocidos. No solamente aquí, en todo lado. Los libros dicen esto. Muy bien, en todo lado. Acá tenemos un filtro pasa alto. Y el esquemita sería bien simple, ¿no? Las frecuencias altas a la frecuencia del corte dejan pasar. Y las menores las rechaza. ¿Listo? Y esta, ¿cómo podemos dibujar? A través de esta forma. A ver, esta siempre tiene una inclinacióncita. Si es un filtro ideal, recto se dibuja esto. Y ahí está. Estas va a dejar, esta las rechaza y estas las deja pasar. Y por acá vamos a tener la frecuencia de corte. ¿Está bien? O sea, mayores a la frecuencia de corte, sí deja pasar y las menores no deja pasar. ¿Y cómo sería su esquema? A ver, su esquemita podría ser de esta forma. Acá tenemos de esta forma. Filtro pasa altos. ¿Cómo sería esto? Sería de esta forma, ¿no? A ver. Las altas sí deja pasar. Las bajas no las deja pasar. Entonces esto comúnmente va a venir así. ¿Está bien? O sea, una frecuencia alta superior a la frecuencia de corte sí la va a dejar pasar, ¿no? Y dependiendo de la ganancia siempre. Esta amplitud puede ser más amplia. ¿Está bien? Y una frecuencia baja, por ejemplo, así, menor a la frecuencia de corte, no lo va a dejar pasar. Siempre va a haber solamente un pitido ahí, en la salida. ¿Y cómo podemos armarnos? En circuitos simples, de RC pueden ser, ¿no? De resistencia y capacitor. Simplemente esto lo podemos armar de esta forma. Acá podemos colocar un capacitor. De manera de divertirnos. A ver, vamos a ver esto. Y acá tendríamos la resistencia. Listo. Ahí está, un filtro pasa altos. Ahí está, filtro pasa altos. No, acá podemos tener C y acá R. Resistencia y condensador, ¿no? Y esta va a ser la salida y la entrada. Y listo, donde la frecuencia de corte también la podemos calcular mediante esa fórmula.
Luego ya el filtro pasabanda. Filtro pasabanda. Filtro pasabanda. Una banda de frecuencias nomás deja pasar, ¿no? El filtro pasabandas, por ejemplo, el esquema puede ser de esta forma. Y el esquema puede ser esto, ¿no? Miren, acá podemos tener de esta forma y así. Listo, solamente va a dejar pasar esta banda. O sea, todas las frecuencias que corresponden en esta banda sí las deja pasar. Acá podemos tener la frecuencia de corte 1 o la frecuencia de corte inicial. Acá la frecuencia de corte 2 o la frecuencia de corte final. Depende de ustedes, ¿está bien? Solamente en el rango de estas frecuencias deja pasar, esta no deja pasar y esta no deja pasar, ¿no? Y en este tipo de circuitos, ¿cómo se las mencionaría? Las podemos mencionar de esta forma. Ahí. Pasabanda sería las altas no pasan, las bajas no pasan y la banda sí pasa. Entonces esta sería así. Esta no pasa y sí pasa la banda, ¿no? Ahí está. Listo. El circuito de esto simplemente sería un filtro pasa altos y un filtro pasa bajos, nada más. Y luego tenemos un cuarto filtro que sería el filtro rechaza banda. Ahí lo voy a colocar R rechaza banda. ¿Está bien? O también es bien conocido como filtro notch. Sí, cualquiera. Estos 4 filtros en todo lado hay. Seguro ya están capos en esto, ¿no? Ya manera de divertirnos nada más, a manera de recordar. Rechaza banda simplemente es esta, ¿no? O sea, una banda rechaza. Esta va a dejar pasar, por ejemplo. Y esta va a dejar pasar también y va a rechazar esa banda. O sea, esta la rechaza, esta la deja pasar, esta la deja pasar. Acá vamos a tener la frecuencia de corte 1 o inicial, acá una frecuencia de corte 2 o final. ¿No? ¿Listo? Nada más. Esto, chicos, a manera de repasar los 4 tipos de filtro. Muy bien. Ahora ya no están cansados, ¿no? Sí. ¿Qué cuentan jóvenes? A ver, ¿cómo les está yendo sus materias? Difícil, dice. Apenas estoy agarrando señal. Difícil. Está cargado, Lisa. Ah, no hay buena señal, ¿no? No hay. A ver, un estudiante me dice, ¿estás en Classroom? A ver, les voy a pasar por el chat, ¿está bien? A ver, un segundito. Tenemos esto. En laboratorio, ¿ya han empezado con el laboratorio 1 todavía? Esta semana dijo el ingeniero. El lunes que viene Ah, esta empezamos el semana. primer. Ah, Sí, ahí sí. entonces van a hablar de... Ah, interesante, rájense, ¿no? Solamente es simulaciones nomás es. Ya. La siguiente semana nosotros ya vamos a ver lo que es... a ver, ¿dónde está? Acá está. Vamos a ver la modulación de un tren de pulsos. Vamos a ver la modulación PAM. Vamos a ver la modulación PWM, la modulación PPM. Detenidamente vamos a ver eso. Y listo, con eso ya estaríamos. Luego el tercer capítulo vamos a ver la conversión analógica digital en un canal telefónico. Luego hasta ahí sería nuestro examen. Primer parcial. No se preocupen.
Ahí está el código de Classroom para el que necesitaba. Muy bien. Yo solamente puedo enviarles mensaje, ¿no? Ustedes. Yo solamente puedo leer los mensajes de ustedes igual. Y eso. Muy bien. Muy bien, entonces jóvenes, el día jueves no hace falta, vamos a realizar ejercicios de, vamos a aplicar el teorema de muestreo. Vamos a tener, por ejemplo, señales no periódicas o periódicas, donde ustedes van a tener que calcular, obviamente, la señal muestreada en el dominio de la frecuencia, ¿no? En realidad vamos a emplear la convolución gráfica. ¿Ven? Para ir acumulando, ¿no? Puntajes en clases. Muy bien, jóvenes. Entonces, que tengan un buen resto de día. Cuídense. Nos veríamos el día jueves. Chao, chao. Hasta luego, Sí, Lito. Academia Sócrates.